vamos a hablar acerca de Dios, el Espíritu Santo. Les invito a inclinar el rostro. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre, venimos ante ti una vez más. Te suplicamos que tomes nuestra mente, nuestro corazón, y si es tu bondad nos uses para la gloria de tu nombre. Que al presentar tu palabra, tú, Señor, puedas usarnos para la gloria tuya. Y que estas verdades puedan quedar grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, esta es una noche de oración. Y a todos nuestros amigos que necesitan orar, o si tienen algún pedido especial, pueden hacerlo. Nosotros leemos cada cosa que usted escribe, y por la gracia de Dios tenemos momentos de oración. Pedimos a Dios personalmente. Yo pido a Dios por su necesidad. Espero que el Dios le conceda el pedido de su corazón. Así es que esta noche vamos a estudiar su santa palabra. Está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otros: ¿qué quieren decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es? Este es uno de los episodios más extraordinarios de la presencia del Espíritu Santo de Dios. La promesa de Dios para empezar su ministerio. Y lo interesante es que el día en que descendió el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, estaba gente de todos los lugares de la tierra de ese tiempo. Gente que se conocían en esos tiempos como naciones, como pueblos. Este es el cuadro de lo que era el Imperio Romano. El Imperio Romano se extendía desde África, todo lo que es parte de Europa, lo que es Inglaterra, ahora España, todo esto, Armenia, todo esto era el Imperio Romano, Egipto, y todo lo que ustedes pueden mirar. Esto es el Imperio Romano. Ahora, el Espíritu Santo de Dios venía para manifestarse a sus hijos. Y noten, había gente de diferentes lugares. Había gente que venía desde Italia. Allá tenemos la gente que venía de Roma. Estaban cretenses, árabes, egipcios, arameos, de Mesopotamia. Estaban los de Ponto, de todas estas, lo que ustedes pueden mirar aquí. El mundo conocido desde entonces. El Espíritu Santo de Dios se manifestó. Ahora, el Espíritu Santo es Dios. No es solamente algo pasajero, es el Espíritu Santo de Dios. En el comienzo, la gente hablaba un solo lenguaje.
Los antediluvianos hablaron un solo lenguaje. Ellos se podían comunicar, no tenían problemas hasta que llegó el diluvio. Cuando llegó el diluvio, ellos fueron esparcidos, pero empezaron a construir una torre para escaparse de lo que Dios podía hacer después, quizás un nuevo diluvio. Pero Dios hizo algo extraordinario. Confundió las lenguas. ¿Y qué confundió las lenguas? El mismo poder, la misma presencia, el mismo Dios. Dios Espíritu Santo confundió esas lenguas. En el Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios hace el milagro. Y el milagro está aquí, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esto es hermoso. Jesús les dijo, no se vayan hasta que reciban el poder, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es interesante, el Espíritu de Dios llena esa casa, no toda la ciudad, esa casa, ese lugar. Y ahora no es solamente el estruendo, sino que ahora pueden mirar. Y dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Como no era fuego, era parecido a fuego, que se asentaba sobre cada uno de ellos. Y ahora dice que esto que produjo fueron llenos del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No es que los discípulos hablaban porque eran sabios, no, era porque el Espíritu Santo de Dios había puesto en ellos lenguas nuevas. Mis hermanos, es emocionante cuando Dios hace cosas como estas especiales. Ahora, noten lo que dice el texto. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, la gente de ese tiempo que eran conocidos y que estaban allí, ellos estaban de todos los lugares que se podían conocer hasta ese tiempo. Y hecho el estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Difícil de explicar esta parte porque o ellos hablaban una lengua y el Espíritu Santo hacía entender a cada persona. Yo creo que esto era lo más claro. El Espíritu Santo hacía que las personas entiendan. Y estaban, dice el texto, estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, no son estos galileos. Son galileos, pero ¿qué pasa? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea que el Espíritu Santo de Dios puede hacer que las personas hablen otra lengua y que la otra gente pueda entenderlos. Cuando vivimos en un país extranjero, mis amigos, lo más difícil es aprender un idioma. Y allí que hay tantos cursos para aprender idiomas. Vivo en los Estados Unidos y el idioma de acá es el inglés. Hay que hablar inglés. Si usted va a un lado, tiene que hablar algo de inglés. Quizás no puede hablar un inglés perfecto, pero por lo menos se puede comunicar. Y eso es importante, hablar. De allí que hay cursos de inglés. De paso, nuestros amigos que están mirando el programa, les invito a escuchar a Mamá Bilingüe. Mamá Bilingüe tiene una clase hermosa de inglés. ¿Para qué? Para las personas que quieren aprender un idioma. Y oren al Espíritu Santo de Dios para que les haga entender y que puedan hablar pronto y puedan ser de bendición para este mundo. Continuamos. Pardos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frígida, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Noten, no era solamente gente judía, había gente que también estaban siguiendo la religión judía.
Y a esto se les llama ¿qué? Prosélitos. Personas que seguían la enseñanza y habían venido para la fiesta. Habían venido y habían visto todo lo que había pasado. Pero el Espíritu Santo de Dios estaba allí. Noten, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. La pregunta que ellos hacen es, ¿qué quieren decir estos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? Ahora, yo hago una pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? La respuesta es una persona. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza. Algunas religiones hablan de que el Espíritu Santo no es una persona, sino es una fuerza de Dios. Pero están quitando el derecho de la divinidad. La divinidad está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas. Así es que el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Y ahora noten cómo es los diálogos con el Espíritu Santo. En Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Porque ha parecido bien ¿qué? Al Espíritu Santo. O sea, una fuerza no puede razonar, una fuerza no puede parecerle bien. Así es que el Espíritu Santo no es una fuerza. Quitamos ese término fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Y Jesús hace referencias al Espíritu Santo de Dios. En el libro de Juan capítulo 16, versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. O sea, el Espíritu Santo tiene la capacidad de tomar las cosas de Dios y hacer que la gente entienda las cosas maravillosas de Dios. Por eso es que cuando Jesús manda a predicar el Evangelio y que las personas que creen y son bautizadas no se les bautiza solo en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre. Mateo capítulo 28, verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Ahora, noten la igualdad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, allí vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, pero que actúan en unidad. Por eso, para llegar a ser hijos de Dios, necesitamos ser ¿qué? Bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. O sea, el Espíritu Santo tiene comunión. El Espíritu Santo se relaciona. Esto es lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo se relaciona, la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene personalidad. Tiene personalidad, lógicamente. ¿Qué dice la Escritura? Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, el Espíritu Santo no va a contender con el hombre. ¿Por qué? Porque somos carne y nuestros días son contados. La Biblia dice 120 años, que ahora es tan difícil llegar a los 120 y ya a los 60, 70, 80 años ya estamos, que no damos para más. Pero mis amigos, Dios después estaba hablando a los antediluvianos que contendían contra el Espíritu Santo de Dios. Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. En Lucas capítulo 12, verso 12 nos dice, porque el Espíritu Santo os enseñará. Noten esto,
es la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Si alguno de los hijos de Dios son llevados ante un tribunal, ante un sitio, y tienen que responderse, no se preocupen, que el Espíritu Santo va a poner en su boca lo que tienen que decir. O sea, tiene personalidad, tiene una personalidad. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo tiene el poder de convencer ¿de qué? De pecado, de justicia y también de juicio. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo de Dios tiene también comunicación. También el Espíritu Santo puede opinar, el Espíritu Santo puede decir. Romanos capítulo 8, verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. O sea, el Espíritu Santo sabe la debilidad del hombre, conoce la debilidad del hombre y actúa en favor del ser humano. Ahora nos dice que hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu Santo, Dios, intercede por nosotros. A veces nosotros no sabemos orar, no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo sabe nuestra necesidad, dice, e intercede. Una fuerza no puede interceder si una fuerza simplemente es fuerza. El Espíritu Santo de Dios es una persona, y a la persona que intercede, una persona que gime, una persona que actúa. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! El Espíritu Santo, ¿qué hace? Inspira. El Espíritu Santo pone en tu mente, actúa, acciona. Los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero no solo esto, noten en el versículo 2, primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo santifica. El Espíritu Santo actúa. Ahora, una pregunta. ¿El Espíritu Santo es verdaderamente Dios? ¿O es una fuerza? El Espíritu Santo es Dios. Nosotros no podemos poner en tela de juicio. La gente puede venir, hablar y decir lo que quieran, pero la Biblia es única. Y si nosotros estudiamos la palabra, vamos a tener la certeza de lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo viene de parte de Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 3 dice, Pedro les dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahora noten, se puede mentir al Espíritu Santo. En el caso de Ananías y Zafira, estos mintieron al Espíritu Santo. Y dice, y sustrajeses el precio de la heredad. Habían prometido algo a Dios y cuando llegó el momento no estaban dando lo que era Dios. Ahora le está diciendo, reteniéndole, no se te quedaba a ti y vendida. Y no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo anterior, noten, dice que ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿No? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Y ahora, cuando menciona al Espíritu Santo, dice, has mentido al Espíritu Santo, y dice, no has mentido a los hombres, sino ¿qué? A Dios. El apóstol Pedro está mostrando que el Espíritu Santo es Dios. Y la Biblia muestra al Espíritu Santo como Dios, no como una fuerza. Dios, el Espíritu Santo. Ahora en el libro de San Mateo capítulo 12, verso 31 dice, por tanto os digo, todo blasfemia
todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Nota cómo el Señor aclara que dice, hay una blasfemia contra el Espíritu Santo que no es perdonado. ¿Por qué? Porque es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y si tú blasfemas contra Dios, Dios no te va a perdonar. Porque has blasfemado ¿a qué? Al Espíritu Santo de Dios. Es más, noten cómo menciona Mateo 12:32. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así es que es tan peligroso hablar contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que hace un trabajo especial en la conciencia y en la mente de los seres humanos. Es el Espíritu Santo el que nos conmueve, es el Espíritu Santo el que nos guía, es el Espíritu Santo el que nos inspira, es el Espíritu Santo. Ahora, hay atributos divinos del Espíritu Santo, claro. Romanos 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Uno de los atributos es Espíritu de vida. El Espíritu Santo de Dios da vida. Otro atributo en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Otro atributo del Espíritu Santo es que es verdadero. Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que han de venir. O sea, el Espíritu Santo, el atributo es verdad, verdadero. Otro más. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. Otro atributo, amar. El Espíritu Santo ama. Una fuerza no puede amar, pero una persona sí puede amar. El Espíritu Santo es una persona y por tanto ama. Y Él nos ayuda, dice, y que nos ayudéis orando por mí a Dios. Oréis. Ahora, Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esto dice, no haga sufrir al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis. Esto es lo que nos está mostrando. Entonces el Espíritu Santo, concluyendo, no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Dice, pero todas estas cosas lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo reparte. El Espíritu Santo le da a la persona como Él quiere, no como la persona quiere. Dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en 1 Corintios capítulo 2, verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios tiene conocimiento, escudriña. En Job dice, el Espíritu de Dios me hizo. O sea que el Espíritu Santo también es creador. El Espíritu de Dios nos hizo y el soplo del Omnipotente nos dio vida. ¡Qué hermoso! Conociendo a Dios, el Espíritu Santo, vemos que la obra maravillosa de Dios está siendo hecha por el Espíritu Santo de Dios. En los Salmos, Salmo 104, verso 30, dice, envías tu Espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo tiene el poder creativo. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. O sea, si el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas, tenemos vida. Si el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, tenemos vida. ¿Qué hace el Espíritu Santo en favor de los creyentes? Hace muchas cosas. Noten, ayuda al creyente. Juan 14:26 dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, aquí el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que has dicho. Ayuda al creyente, nos trae a la verdad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad. El Espíritu Santo te guía a la verdad de Dios, te muestra la verdad de nuestro Dios. Trae la presencia de Cristo en nuestras vidas. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y los lo hará saber. Trae la presencia de Jesús a nuestro corazón. Ahora, el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en la iglesia? Hechos 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Allí nosotros vemos la función. El Espíritu Santo dice, apártame. Ahora Dios tiene juntas, tiene dirección de la iglesia a través de comités. Y a veces los hombres queremos manipular los comités. Pero no nos damos cuenta de que el Espíritu Santo de Dios está dirigiendo su iglesia. Y nosotros tenemos que respetar la presencia del Espíritu Santo de Dios. No es un juego, es una verdad maravillosa, es nuestro Dios. Ahora dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Qué hermoso cuando cambian un pastor, envían un misionero. Si el misionero o el pastor es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Noten, ¿le apareció bien a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. Y ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? El Espíritu Santo equipa a la iglesia con dones espirituales. Hay dones del Espíritu. Pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, el Espíritu Santo en la iglesia es para beneficio, para provecho. Porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Noten, la sabiduría, la ciencia viene del Espíritu Santo de Dios. Y a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. O sea, dones espirituales, don de fe, don de sanidad, lo hace el Espíritu Santo, lo da el Espíritu Santo. Dice a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Todo esto es obra del Espíritu Santo. La iglesia está equipada. ¿Con qué? Con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero todas estas cosas lo hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como nosotros queremos, sino como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo, el Padre y el Espíritu Santo es un solo cuerpo. El Espíritu Santo llena el corazón de los creyentes. Les da esa certeza y esa seguridad, Hechos 19:2. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y estas personas respondieron y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Concluimos, es Dios.
intercede, obra, actúa. ¿Por qué no abrimos nuestra mente y nuestro corazón y le damos cabida al Espíritu Santo de Dios? Dejamos que el Espíritu tome nuestro corazón, que el Espíritu llene nuestras vidas. Mis hermanos, somos débiles e incapaces porque le hemos quitado el lugar al Espíritu Santo de Dios. Estamos viviendo en el tiempo del fin y la presencia del Espíritu Santo es indispensable. Como iglesia necesitamos su presencia maravillosa, porque Él dará el poder para terminar la obra. Queridos pastores, queridos hermanos, ancianos de iglesia, dirigentes de las iglesias, busquemos la presencia del Espíritu de Dios para ser guiados por Él. El Espíritu de Dios puede cambiar nuestro corazón, nuestra mente, y Dios puede hacer en nosotros instrumentos de bendición y de paz. ¿Por qué no le dices, ven Espíritu Santo? Ven Espíritu Santo, llena todo mi ser. Ven Espíritu Santo y úsame para ser un canal de bendición. Espíritu Santo de Dios, enséñame a hablar tus palabras y no las mías. Mi hermano, ¿por qué he entrado a esta temática? Porque necesitamos una experiencia con el Espíritu Santo.